Hace algunos años leí uno de los libros más fascinantes que he leído, valga la redundancia. Ese libro me atrapó, realmente me atrapó porque es un testimonio, pero a la vez es una novela, es una narración, es un testimonio, vivir las palabras, lo que dice. Y este libro, yo no sé cuántos de ustedes escucharon al famoso predicador estadounidense David Wilkerson, un hombre de Dios, tremendo tipazo, ¿verdad? Que el Señor lo utilizó, definitivamente un siervo de Dios con una unción poderosa en su vida, sus mensajes, a sus prédicas, se sentía, ¿no? Como el Señor respaldaba a este hombre. Y es famoso, se hizo muy famoso un llamado a la conciencia. Usted puede buscarlo en YouTube, de David Wilkerson. David Wilkerson escribió un libro que se llama La Cruz y el Puñal. Y este libro, hermano, se lo cuento así rápidamente. Yo le invito a que lo lea, cómprelo. Es un libro de algunas cuantas páginas, pero es poderoso. Cuenta la historia que él era un hombre, o bueno, ese testimonio, él era un hombre pastor en el campo, no recuerdo en qué estado, pero él era un pastor pues que tenía una pequeña congregación y que estaba pues en un lugar muy rural de Estados Unidos. Dice él en el libro que una ocasión vio cómo en las noticias llevaban a unos jóvenes a la cárcel en New York, en la ciudad, y en todo esto, ¿verdad? Que es Nueva York, toda la parte de la ciudad, lo más difícil, lo más feo de ahí. Y que él cuando vio esas noticias, cuando vio que aquellos hombres, aquellos jóvenes iban a ser encarcelados, enjuiciados con condenas largas, dice que él empezó a sentir una gran compasión en su corazón. Tanto así que él emprendió un viaje, le dijo a su esposa, tengo que ir a Nueva York, tengo que ir allá, ¿verdad? Brooklyn, toda esa parte de ahí. Y dice, tengo que ir, tengo que hablar a esos muchachos, yo tengo que llegar a la cárcel, tengo que llegar al juzgado, que me vean y que me den la oportunidad de hablar con estas personas. Y entonces dice él que emprendió un viaje, habló con su esposa, un viaje de varios días en bus y todo, que solamente él salió con un par de cositas, no conocía, jamás había salido él de su pueblito, ¿verdad? Del lugar donde él estaba. Y al final, después de varios días, después de varios viajes y con algunas situaciones en las cuales definitivamente Dios abrió las puertas, él llegó al juzgado, habló con estos muchachos, les dijo, les predicó un mensaje. Dice que él veía rostros tan llenos de tristeza, rostros tan llenos de odio, rostros tan llenos de desamor, tan solos, tan vacíos, ¿no? Y él empieza a sentir una gran compasión por ellos. Él está ahí unos días y luego él regresa a su casa y llega a traer a su esposa para que puedan ir a Nueva York a predicar la palabra de Dios. Y entonces es una locura, empiezan ellos a hacer un viaje, llegan a Nueva York, no conocían nada, y él empieza en las calles de Nueva York a predicar a las personas que estaban ahí, a los drogadictos, a todos aquellos que estaban desamparados, a todos aquellos que no tenían nada. Mira, hermano, es un librazo, léalo, es un librazo ese. Yo recuerdo cómo me conmovía, cómo me hacía llorar ese libro y cómo me retaba a realmente no detenerme. Y la compasión que este hombre tenía, David Wilkerson, ahora murió, ¿verdad? Este hombre hace un tiempo atrás empezó a predicar en todas las calles, puso un lugar, un centro de rehabilitación. En el testimonio cuenta cómo las personas se movían, lo que hacía cuando estaban en ese proceso de desintoxicación. Era algo tremendo, hermanos, era algo difícil, ¿verdad? De poder asimilar. El punto es que este hombre, David Wilkerson, predicando en las calles, le predicó a una de las pandillas en aquellos tiempos, de aquellos años, a la pandilla Mau Mau, MM, ¿verdad? Él narra ahí el nombre de la pandilla, que era una de las que estaban, y uno de sus líderes se llama Nicky Cruz. ¿Usted conoce a Nicky Cruz? El famoso evangelista Nicky Cruz es resultado de la compasión que sintió David Wilkerson en su pueblo para viajar a Nueva York. Nicky Cruz es un hombre que luego levantó un gran ministerio para poder predicar en las calles para el Señor, y fue uno de los líderes de las pandillas más poderosas en Nueva York. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque ese acto de amor, ese acto de compasión de David Wilkerson ha marcado la diferencia en generaciones.
personas que estaban hundidas en las pandillas, en las drogas, en el alcoholismo, en la prostitución. Usted puede leer el libro, menciona ahí varios nombres, es impactante. Cómo vino a romper algo que el enemigo quería ganar. Y recordemos, hermano, es que esto es espiritual. Y nuestro llamado es amar. Por eso nuestra misionera hoy, Dacil Mejía, predicaba estos 3 aspectos tan importantes. Que para nosotros cumplir el llamado necesitamos obediencia. Los personajes bíblicos fueron obedientes, ¿verdad?, al Señor para poder ir y predicar. David Wilkerson fue obediente a lo que el Señor puso en su corazón, de decirle: ve, anda a las cárceles, haz esto, haz lo otro. Y mira, hermano, él cuenta que en ese momento, cuando él estaba ahí, él podía ver cómo las personas se inyectaban heroína en sus venas, cómo las personas estaban esclavizadas a los pecados, pero que la compasión y el amor que él tuvo por esas personas pudo más que las garras del enemigo, porque el enemigo quiere atrapar a las personas, ¿no? A quienes están atrapados en el pecado, y como alguna vez nosotros estuvimos. Pero recuerde esto: alguien hizo algo por nosotros. En mi caso fue también una misionera que se acercó a mí, a un grupo de muchachos en el barrio donde estábamos, y empezó a predicarnos la palabra de Dios. Y eso marca la diferencia. Por eso recuerde, lo primero que nos decía hoy la misionera, nuestra misionera hermana Dacil Mejía, dice que para cumplir nuestro llamado debemos de ser obedientes y hacerlo con obediencia. ¿Por qué? Porque el Señor lo dejó, ¿verdad? Mateo 28, el gran enunciado: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones, sin importar raza, color, estatus social, nada. ¿Y qué dice? Y hacer discípulos. Y es lo que quiere el Señor. Y miren cómo hace esto, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, a ser discípulos. Notemos esto: David Wilkerson logró hacer discípulos. No solamente logró llevar un mensaje o tirar un mensaje de ¿quién acepta a Cristo? Se dedicó a ser discípulos. Por eso es de que nosotros apoyamos las misiones, amada iglesia, porque sabemos que los misioneros en el campo están haciendo discípulos. Escuchamos testimonios, vemos testimonios a diario de misioneros que están reportando a la conferencia evangélica, al departamento de misiones, a nuestra iglesia, de lo que Dios está haciendo. Por eso nosotros, primeramente, seamos obedientes a poder apoyar las misiones. Lo que otros hacen, quizás nosotros no estamos yendo. Nosotros estamos acá en Ceiba, en nuestro lugar, en nuestra casa, pero oremos por los misioneros y apoyemos también financieramente las misiones. Y nosotros, cuando podamos involucrarnos en los viajes misioneros, hagámoslo. Número dos, que es algo bien importante, que para poder ganar la mayor cantidad de almas necesitamos compasión por ellas. Y eso es lo que dice el Señor Jesús, ¿verdad? Dice Mateo 9:36: y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas, abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Nicky Cruz, el evangelista Nicky Cruz, usted puede buscar quién es, estaba ahí desamparado, angustiado, estaba abatido como oveja que no tenía pastor. Pero el Señor levantó un hombre con poder, con una fe extraordinaria, llamado David Wilkerson, para que pudiera ir y viajar desde su pueblo, desde su montaña hasta Nueva York, y poder llevarle un evangelio de paz, un evangelio de libertad, un evangelio de restauración, un evangelio sobre todo de arrepentimiento, porque eso necesitamos todos nosotros: arrepentirnos de nuestras malas acciones, de nuestro pecado, con lo que luchamos todos los días, hermano, y poder ser libres en el Señor. Y termino, porque la compasión va a marcar la diferencia en nuestras vidas. ¿Sabe qué? Me parecía muy interesante el dato que mencionaba la misionera este día, y es que la necesidad de escuchar en todas las personas es fuerte, pero decía que el 30% de la población mundial nunca ha escuchado el evangelio ni las buenas nuevas del Señor. Nunca ha escuchado esto, y podrían ser billones de personas. Por eso, hermanos, necesitamos nosotros hablar del Señor, hablar de Él, tener compasión. Yo oro que Dios nos levante, que Dios me levante a mí, que le levante a usted, y que le ponga un sueño, algo decir. Cuando vemos las noticias, oigan, David Wilkerson, aunque tuvo un ministerio evangelístico, y luego también Nicky Cruz, pero también, ¿verdad?, acompañado de las misiones, pero no se movieron de su país. Y lógicamente la parte misionera tiene que ver con dejar el confort, con ir a todo lugar. Pero, hermano, aprovechemos que Dios nos llame a que cuando veamos las noticias, todo lo que está pasando, nos levantemos a predicar las buenas nuevas de salvación. Quiero que medite hoy. Terminamos con la familia.
¿De qué manera nosotros como familia estamos contribuyendo a las misiones? No estoy hablando de finanzas, no estoy hablando de dinero. Puede ser, ¿verdad? Es una manera de apoyar. Pero ¿de qué manera nosotros nos estamos incorporando? ¿De qué manera nosotros estamos yendo? ¿De qué manera nosotros estamos tomando un tiempo como familia para orar por los misioneros? Para decirle, Señor, aquel misionero que mencionan en tal. Nosotros tenemos misioneros de nuestra iglesia, la familia Escobar. José y Ana y sus 2 hijas son nuestros misioneros, oremos por ellos y todos los demás misioneros, hermanos. Y también lo otro, ¿qué me detiene de poder apoyar en cualquiera que sea la manera las misiones? Así que, hermano, imitemos el ejemplo de buenos hombres que se levantaron y que Dios les usó. Si Dios usó a David Wilkerson, puede usarme a mí, usó también a otros personajes de la Biblia, usó a hombres y mujeres comunes y corrientes, con batallas, con luchas también, con capacidades humanas, ¿verdad? Pero dispuestos a servirle al Señor. Yo le invito hoy a usted y a su familia, anímese a servirle al Señor. No hay nada mejor que eso. Hermanos, Dios les bendiga, un fuerte abrazo, buenas noches, que este altar familiar nos motive, nos llene a todos nosotros y que esta semana sea una semana de bendición. Hermanos, Dios les bendiga, buenas noches.